El sol del mediodía caía sobre el circuit de Barcelona-Cataluña. Un solitario coche de Fórmula 1, sus elegantes líneas brillando con la calima del calor, chillaba en la última curva. Las gradas estaban vacías. El rugido habitual de la multitud, reemplazado por un silencio expectante. Hoy, el campeón mundial de F1 se enfrentaba a un rival como ningún otro. Muy por encima de la pista, una pequeña mota apareció en el cielo despejado. Creció rápidamente, convirtiéndose en una forma elegante y depredadora. Este era el Dronamics X1, el dron más rápido del planeta, capaz de alcanzar velocidades que harían palidecer incluso a un experimentado piloto de F1. Había venido a demostrar un punto. En un mundo obsesionado con la velocidad, el Dronamics X1 estaba aquí para reclamar su lugar en la cima. Este era un choque de titanes, una batalla entre dos mundos aparentemente dispares. Era una competencia que empujaría los límites de la ingeniería y redefiniría lo que era posible. El coche de Fórmula 1, una sinfonía de fibra de carbono y potencia bruta, estaba parado en el pit lane. Su motor V6 turboalimentado, una obra maestra de la ingeniería de precisión, rugía con potencia contenida, capaz de desatar más de 1000 caballos de fuerza. La carrocería aerodinámica del coche, creada a través de incontables horas en túneles de viento, fue diseñada para engañar al aire, para cortarlo con una resistencia mínima. Al volante se sentaba Max Verstappen, el actual campeón mundial de F1, su rostro oculto tras la visera, sus ojos fijos en la pista que tenía delante. Estaba acostumbrado a ser el más rápido, el que había que vencer. Pero hoy era diferente. ¿Podría una máquina tan pequeña, una máquina que volaba, suponer realmente una amenaza? Estaba a punto de descubrirlo. El Dronamics X1, flotando silenciosamente sobre la línea de salida, era una maravilla de la ingeniería moderna. Su ligero chasis de fibra de carbono albergaba 4 potentes rotores, cada uno girando con apenas un susurro, pero capaz de generar un empuje inmenso. Su diseño aerodinámico, perfeccionado a través de innumerables simulaciones por ordenador, le permitía cortar el aire con una resistencia mínima, alcanzando velocidades que desafiaban la lógica. No llevaba piloto. Sus movimientos estaban controlados por un sofisticado sistema de inteligencia artificial capaz de reaccionar en milisegundos, haciendo minúsculos ajustes en su trayectoria de vuelo para optimizar su recorrido. Esta era una máquina construida para la velocidad, cada uno de sus componentes diseñado para superar los límites de lo posible. Y hoy, estaba listo para demostrar su valía contra lo mejor que el mundo del automovilismo tenía que ofrecer. El silencio se rompió cuando los rotores del dron cobraron vida. El sonido se elevó a un silbido agudo mientras se elevaba sin esfuerzo en el aire. El aire crujía de tensión mientras los dos competidores se enfrentaban en la línea de salida. Max Verstappen, con su expresión ilegible tras la visera, aceleró el motor de su coche de F1, el sonido resonando en las gradas vacías. El Dronamics X1, flotando silenciosamente en el aire, sus rotores un borrón de movimiento, parecía vibrar de expectación. Esto no era solo una carrera, era un choque de culturas, una batalla entre dos mundos diferentes. Por un lado, la quinta esencia del automovilismo impulsado por el hombre, una sinfonía de velocidad, habilidad y potencia bruta. Por otro, la vanguardia de la tecnología autónoma, una máquina que empujaba los límites de lo que era posible en el vuelo no tripulado. Las luces de salida parpadearon de rojo a verde. El coche de F1, con su motor gruñendo guturalmente, se lanzó hacia adelante, abrazando la línea de carreras mientras aceleraba por la recta. El Dronamics X1, con una silenciosa oleada de potencia, siguió el ritmo sin esfuerzo, sus rotores un borrón mientras imitaba cada movimiento del coche. Esta era solo la vuelta de formación, una oportunidad para que los competidores calentaran para tener una idea de la pista y del otro. Pero incluso a estas velocidades relativamente moderadas, la tensión era palpable. El coche de F1, una bestia de máquina baja, parecía irradiar potencia y agresividad. El Dronamics X1, en cambio, era todo agilidad y precisión, sus movimientos fluidos y sin esfuerzo, mientras danzaba por el aire. El contraste entre ambos no podía ser más marcado. La vuelta de formación llegó a su fin. La bandera verde cayó, y la carrera comenzó. El coche de F1 explotó en la línea de salida, su motor rugiendo como una bestia enjaulada mientras buscaba tracción. El Dronamics X1, con sus rotores convertidos en un borrón, se lanzó hacia adelante con una silenciosa oleada de potencia, manteniendo el ritmo del coche que aceleraba. La multitud, lo poco que quedaba de ella, estalló en vítores. El coche de F1, con sus neumáticos chillando en señal de protesta, se disparó por la recta con una aceleración brutal. Pero el Dronamics X1 no se inmutó. Se aferró a la línea de carreras, su cerebro de IA, calculando la trayectoria óptima, exprimiendo cada gramo de rendimiento de sus 4 potentes rotores. Se acercaba a la primera curva, una curva cerrada a la derecha. El Dronamics X1, libre de las limitaciones del agarre y la inercia, ni siquiera redujo la velocidad.
Tomó la curva con decisión, sus rotores ajustando su inclinación al unísono, manteniéndolo en una línea perfecta mientras adelantaba al coche de F1. La multitud contuvo el aliento. El dron iba en cabeza. Era algo que pocos esperaban ver. El coche de F1, a pesar de su impresionante aceleración y velocidad en las curvas, no era rival para la agilidad y precisión del dron. Max Verstappen, con el rostro convertido en una máscara de concentración, llevó su coche al límite, intentando atrapar a la máquina voladora que le estaba dejando atrás. Pero el dron era implacable. La carrera se convirtió en un ritmo, un ballet de alta velocidad bailado al límite del control. El coche de F1, con su motor rugiendo constantemente, recorría las rectas a toda velocidad. Su potencia bruta le permitía cerrar la distancia con el dron. Pero en cuanto se acercaban a una curva, el dron se alejaba. Su capacidad para tomar las curvas a velocidades imposibles le daba una ventaja decisiva. Vuelta tras vuelta, se intercambiaban la pintura. Los rotores del dron se acercaban peligrosamente a la toma de aire del coche de F1. El aire se llenaba del zumbido de los motores eléctricos y el rugido de un motor a altas revoluciones. La multitud observaba con asombro. Sus vítores resonaban en las gradas vacías. Esto no era solo una carrera, era un espectáculo, una batalla por la supremacía entre dos maravillas tecnológicas. La tensión era casi insoportable. La bandera a cuadros, que señalaba la última vuelta, ondeaba en la distancia. El coche de F1, con su motor gritando desafío, estaba justo detrás del dron, su piloto llevando su máquina al límite absoluto. El dron, con sus rotores convertidos en un borrón, mantuvo su línea, su cerebro de IA calculando la línea de carreras óptima, exprimiendo cada gramo de rendimiento de sus motores eléctricos. La multitud estaba en pie. Sus vítores alcanzaban un punto álgido cuando los dos competidores entraban en la última curva. El coche de F1, con los neumáticos humeantes, se la jugó, tirándose por el interior, intentando obligar al dron a salirse. Pero el dron, con sus reacciones rápidas como el rayo, ajustó su trayectoria manteniendo su línea. Salieron de la curva uno al lado del otro, un borrón de fibra de carbono y rotores giratorios. Fue una llegada de fotografía. El coche de F1 y el Dronamics X1 cruzaron la línea de meta en un borrón de velocidad. La diferencia en sus tiempos de llegada demasiado estrecha para poder apreciarla a simple vista. La multitud contuvo el aliento, esperando el resultado oficial. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el anuncio. Fue un empate. El coche de F1 y el Dronamics X1 habían terminado la carrera exactamente en el mismo tiempo. La multitud estalló en júbilo. La carrera entre el coche de F1 y el Dronamics X1 fue algo más que un espectáculo. Fue un vistazo al futuro de la velocidad, un futuro en el que el hombre y la máquina empujaban los límites de lo posible. El Dronamics X1, con su velocidad, agilidad y precisión, había demostrado que los vehículos autónomos podían competir con, e incluso superar, a los mejores pilotos humanos. Fue un momento decisivo, una señal de que el futuro de las carreras, y quizás incluso del propio transporte, estaba en manos de las máquinas. Pero también fue un testimonio del espíritu imperecedero del ingenio humano, del impulso de superar los límites de lo posible. La carrera pudo haber sido un empate, pero en muchos sentidos, todos fueron ganadores ese día. El futuro de la velocidad había llegado.